integral y también obviamente en el autoconocimiento, porque el conocernos a nosotros mismos, nuestro propósito, siempre es una fuente de inspiración, incluso de paz y de entendernos a nosotros mismos también a nivel de contexto. Y actualmente o hasta ahora yo me había enfocado más obviamente en la salud a nivel individual o enfocándonos en la mente a nivel individual, ¿no? Sin embargo, algo que desde hace mucho tiempo, por también camino propio, he venido indagando, he venido profundizando y meditando al respecto, ha sido con respecto a nuestra identidad, ¿sí? Cuando nosotros estamos explorando quiénes somos, obviamente hay algo que va más allá de sangre, va más allá de nombre, pero igual siempre también hay algunos patrones que hay que valorar, ¿sí? No, y repito, no es solamente el nombre civil, digamos, o el sexo, o lo que hace, que mucha gente cuando le preguntan quién eres, suele quizás responder eso. Bueno, yo soy tal persona, quizás mi cédula o mi documento de identidad, lo que hago, pero no como lo que va más allá. Pero en realidad nosotros en esto podemos explorar de muchas maneras, podemos entender de muchas maneras nuestra identidad. Entre las tantas maneras que hay para eso es el entender nuestro pasado y origen, ¿ok? Nuestro contexto. Nuestro contexto también nos forma y estamos en interacción con él. No tenemos que ser dependientes o decir que nos vamos a limitar a ser nosotros mismos por las presiones del contexto. Sin embargo, sí es importante respetar ese origen y las raíces que tenemos como parte de nuestra identidad porque determinan muchas cosas. Bien, por ejemplo, en medicinas orientales como la Ayurveda, medicina china, se considera que buena parte de lo que nos alimenta diariamente es la energía o la genética que heredamos de nuestros ancestros, de nuestros padres. Con la medicina china incluso asocian directamente a los riñones. Pero igual, entonces pasa también algo particular de que hoy en día, precisamente con la globalización, como vivimos todos ahora, hay una perpetua conexión, intercambio de información con todo el mundo, ¿no? Puedes contactar personas de cualquier parte del planeta. Y pues este intercambio cultural pues hace que se borren o se adelgacen o se hagan cada vez más tenues las líneas de quiénes somos, no solo como personas, sino como sociedad, como cultura, como familia, muchos de estos aspectos. Entonces, esta clase está enfocada a eso. En mi proceso de sanación, despertar personal, entender estas cosas fue también un gran paso adelante, porque sí, yo puedo contar con yoga, con herramientas contra el estrés, con herramientas psicoterapéuticas, pero entender esto también hace un salto muy significativo para el proceso de estar en paz con uno mismo, porque en la sociedad hoy en día, la globalización, como vamos a ver, genera como un constructo, un modelo, pero honestamente ese modelo está mucho mejor adaptado porque su fuente por sí mismo es una civilización, una cultura que está relativamente o bastante distante de la nuestra y entonces se genera ese choque. Algunas personas cerca de nosotros igual van a poder tener mayor capacidad adaptativa ante eso, a ese modelo, a esa forma de funcionar y de hacer cultura y sociedad, pero algunos no. Entonces es importante entender esto para tener una paz mental y autoentendimiento. Entonces, para proceder, ya me he presentado varias veces, esta creo que es la clase número 30, si no estamos muy cerca. Instructor certificado de yoga, estudios avanzados en yoga terapéutico, varios años de experiencia en psicoterapia y prácticas meditativas, también redactor creativo y, bueno, también explorador y estudioso de distintos aspectos de la salud
incluso lo que aplica un poco en esta clase, que es arqueología también y sociología. Entonces, conocernos para amarnos y valorar la integridad. O sea, lo importante que es ser íntegros con nosotros mismos y no perseguir modelos externos simplemente porque es lo que está de moda, porque es lo normal. ¿Ok? Y esto implica, como dije, no solo a nivel personal, sino colectivo. Entonces, ¿qué es ser latinoamericano? Y esta pregunta es aplicable no solo a por el color de piel o la sangre o porque vives aquí, sino incluso, aunque eso no lo abordaríamos en esta clase, pero puede llegar a puntos tan profundos como la economía, como el tipo de sociedad, el tipo de gobierno, por qué atraemos este otro tipo de gobiernos o situaciones económicas cuando hay tantas posibilidades de vivir mejor. Todo esto se puede empezar a responder no solo con la psicología convencional, sino esto, encontrándonos, reencontrándonos con nuestra identidad en relación a nuestros orígenes y lo que es implícito, autóctono para nuestras tierras, ¿ok? Para nuestra civilización, en donde nos estamos radicados, donde nacimos y donde hacemos vida. Y esto, por si acaso, también voy a aclarar, acotar de una vez que si usted no está en Sudamérica o en Latinoamérica, igual al final voy a dar algunos puntos clave que pueden ayudar incluso si usted está en otra parte. ¿Ok? Y también quiero aclarar que aquí vamos a tocar algunos temas, como dije, de nuestro origen y ese malentendimiento que al menos cuando uno valora esto, hasta cae mal cuando la gente dice de que Colón descubrió América. Número uno, hasta hay indicios de que eso ya pasó antes, de que gente de los otros continentes llegó aquí mucho antes. Eh, pero número dos es como que si aquí no hubiese un humano, si aquí hubiese una raza inferior y apenas empezó a haber humanidad cuando llegaron los colonos. Entonces, pero en realidad también hay todo un linaje cultural, espiritual. Llegó a haber desarrollo de ciudades imponentes, importantes, cultura, escritura, y entonces para nada que se descubrió América. Simplemente fue un encuentro de mundos, ese término quizás un poco más amigable, ¿ok? Y entonces, continuamos. Identidad colectiva, patrones de conducta comunes en grupos sociales a pesar de relativas distancias que podríamos decir que han tenido la oportunidad suficiente para aportarse de maneras bastante distintas. ¿Ok? Esto es algo que puede decirse que hay un nivel, incluso a nivel de inconsciente colectivo, es un término que no en todas las ramas de psicología es muy bien aceptado, pero hay muchos patrones para considerarlo seriamente. Eh, Porque, por ejemplo, que no vamos a ahondar esa parte de las historias, pero es muy curioso de que así haya sido verdad o no. Pero incluso los pueblos nativos americanos, ellos en sus historias pues antiguas de origen del mundo, de las primeras eras, también hablan de un diluvio universal. O sea, a pesar de esa distancia inmensísima con los demás continentes, aún si no hubiese habido un contacto significativo con ellos, hay no solo a nivel de historia de que pasó un diluvio universal, sino como patrones, ¿no? Así como en Europa, este, o también en la India hubo el Noé o el Manú, pues igual en América, en la historia americana también hay situaciones o historias similares, ¿ok? Entonces, y también lo que comenté hace poco, de que el ideal civilizatorio actual no encaja para toda la humanidad y es importante entender el por qué. Porque solamente te dicen, bueno, tú tienes que ser como esto, tienes que ser súper productivo, tienes que ser muy racional, esto y lo otro, pero no tomas en cuenta que tú tienes otras cualidades, tienes otra esencia, tienes otra genética, y eso así tú no lo quieras creer, pero afecta mucho el cómo tú te desempeñas, cómo tú trabajas y muchas cosas.
Está bien, hay algo de voluntad, de no importa las condiciones, yo hago esto o aquello, pero cuando tú valoras esto, esta esencia, estas raíces de tu identidad, puedes quizás avanzar de esa manera, pero sin esa confrontación interna, ¿ok? Entonces, identificándonos a nivel de origen, lo que hizo la colonización y actualmente en la modernidad. Voy a aprovechar de aclarar, porque siempre digo de que van a haber inicios de capítulos, digamos, eh, o las pausas entre un capítulo y otro que van a ser los propicios para si ustedes quieren dar comentarios, preguntas, ¿ok? Ya sea vía chat o participando por vídeo y audio. Bien, pero todavía no. Entonces, ¿de dónde venimos? Nuestro origen. Nuestro origen, los territorios latinoamericanos que va desde Chile, la Patagonia hasta Canadá, ¿ok? Son pueblos con una profunda devoción con la naturaleza. Es decir, muchos pueblos alrededor del mundo han tenido una conexión con la naturaleza porque es lo que siempre ha habido a nuestro alrededor, pero en el caso de los pueblos amerindios, la conexión, el desarrollo espiritual, el entendimiento de lo que es la naturaleza, su proceso, su ciclo es mucho más profundo y completo. ¿Ok? Es justamente uno de los legados más grandes que ha dejado las civilizaciones más grandes o más impresionantes que ha dejado las civilizaciones precolombinas de América es, por ejemplo, el sistema de cuentos de tiempo, ¿sí? Que han sido, se reconocen como igual de precisos o hasta más precisos que, que el calendario gregoriano actual, con toda la tecnología moderna. Entonces, también América no era América, para empezar incluso con el nombre, porque eso a veces importa más de lo que parece, sino Abyayala. Obviamente han habido muchos nombres, porque eran muchos pueblos no muy conectados entre sí, pero Abyayala es uno de los más populares y se refiere justamente a algo así como que tierra madura, tierra viva, tierra fuerte, o una tierra pero con esa sangre, esa fuerza vital fluyendo a través de ella. ¿Ok? Y eso habla justamente de la conexión o el amor por la tierra como elemento y como un ente vivo, inteligente, sincrónico, también con un espíritu. Y nuestras sociedades también eran originalmente tribales y de hecho todavía en cierta forma lo son. Nuestra forma a veces de hacer sociedad, y no es porque tengamos que ser indígenas o vivir de una manera como forastero en la naturaleza. Aún nuestra forma a veces de hacer sociedad, de socializar, es una manera como tribal. Y también el mundo per se se está aproximando a una era que es más así. Venimos de una era individualista, eh, o por linaje, por jerarquías, pero ahora es más enfocado a acercarte a tu tribu, aquellas personas con las que tienes esa empatía en gustos y de forma de ver la vida. También sociedades más matriarcales y con activa importancia del sagrado femenino, un activo rol del sagrado femenino. ¿Ok? Esto quiere decir que sí, hoy en día se está acercando mucho más a la mujer y está produciendo como el hombre y teniendo oportunidades como el hombre, pero algunos aspectos de su rol original dentro de la familia y la sociedad se, se ignoran, se ponen a un lado. Mientras que ellas, en las sociedades originarias de nuestras tierras, sí respetaban eso, por ejemplo, el sagrado femenino puede aportar mucho a través de la conexión con la naturaleza, los ciclos de la naturaleza, preparar a los hombres a las distintas etapas, a los cambios que puedan haber a nivel de clima, a nivel de lo que les toca como sociedad vivir. También era una sociedad con menor volumen de trabajo. En algunas sociedades, algunos grupos, bueno, era trabajar la tierra, incluso por los vocabularios que se usan en algunas de esas culturas para el término que en los idiomas modernos asociamos a trabajo de la tierra. Arar la tierra en realidad no era, la traducción no es exacta, porque no es una idea de ver el trabajo como que tengo que trabajar por dinero, sino que esa misma labor es una interacción
con la naturaleza, es un toma y dame, ¿sí? Entonces, atención a patrones naturales y sincronicidad, como digo, con esa actitud contemplativa hacia la naturaleza y de verse perpetuamente conectado a ella. Yo que he estudiado estos temas de sincronicidad, como que incluso los órdenes biológicos internos tienen una gran eh, compaginación, un gran compás con los ritmos externos naturales. Y eso es algo que, por ejemplo, el calendario gregoriano hace muy difícil de eh, evitar alterar la naturaleza como principio. Incluso imperios muy importantes, como, bueno, los dos principales que son el azteca y el inca, ellos tenían el principio de alterar lo menos posible los cursos naturales de los ríos, de las montañas. Como en vez de someter a la naturaleza, tener la conciencia de adaptarse a ella. Sí, y es un tema también de inteligencia, de sentido común, de practicidad, solo que en ellos era aún más fuerte. Los europeos quizás tenían menos importancia, le dan menos importancia a eso y decían, bueno, vamos a abrir un canal aquí o vamos a modificar significativamente estos terrenos, mientras que nuestros pueblos originarios era más como que tratemos de dejarlo lo más como está posible, ¿sí? Lo más virgen posible y cómo adaptarnos nosotros a la naturaleza. El uso del trueque o semillas como dinero y esto específicamente el hecho de usar semillas como dinero o frutos habla de que justamente lo que daba más valor para ellos, no solo porque es lo que hubiese o porque si tuviese un valor, un precio, sino porque era como que lo valioso, lo que los conectaba como sociedad, era ver el valor de los frutos de la naturaleza. Como les dije, también llegó a haber desarrollo cultural, infraestructura y grandes ciudades. Eh, yo, por ejemplo, tuve la bendición de recorrer varias ciudades de Perú, por Cusco, por una llamado Llantaytambo, casi fui a Sacsayhuaní, y todas esas construcciones te indican que, bueno, en realidad no son unos simples forrajeros y que descubrieron sus tierras, ¿no? También había un desarrollo importante. Quizá algunas cosas con las que no estaremos de acuerdo, ahorita hablamos más adelante, pero igual eh, había un desarrollo muy valioso. Como les dije, 50 sistemas de cuenta y registro del tiempo tan o más precisas que las modernas, prácticas espirituales mágicas y de sacrificio de seres vivos, incluyendo niños. Eh, esto también lo quise mencionar porque diría que no todo es malo. O sea, a veces la gente piensa de que el proceso de la colonización fue tremendo, fue brutal, pero hoy en día, si nos pusiéramos a ver y hacer prácticas como las que hacían nuestros antepasados originarios, no estaríamos para nada de acuerdo. ¿Ok? Por ejemplo, aquí en Venezuela es un poco difícil ya conseguir esa información, pero la conseguí. Pero era tradición, al menos en las zonas andinas, de que los hijos primogénitos fuesen sacrificados al lago. Y bueno, ellos argumentaban sus beneficios y que entonces eso alegraba la naturaleza, decía que todo fuera más próspero, pero ¿quién hoy en día en su sano juicio eh, se dispondría a estar sacrificando a su primogénito a un lago? O que le sacaban. Y justamente hablan de que hablaban, por lo menos los incas, que mientras más joven era la víctima a ser sacrificada, el tributo a ser sacrificado, más poderoso era el sacrificio. Y hoy en día existen algunos patrones que como que repiten o que traen de vuelta a la luz esas prácticas, pero por lo menos ya no es algo aceptado popularmente. También hay un punto curioso, esto quizás no tenga que ver mucho con el tema, pero que hubo una etapa misteriosa de abandono de varios asentamientos precolombinos. Si bien muchos de estos asentamientos después fueron nuevamente repoblados antes de que llegara la colonización. Sí, o sea, hay construcciones tanto por Perú como por Bolivia, como por México, Guatemala y no sé en qué otros más, que son inmensas, son impresionantes, pero que al menos los estudios arqueológicos indican que hubo un tiempo en que no se sabe con claridad qué sucedió.
incluso después las civilizaciones que vinieron después, continuaron sus vidas y las construcciones en esos asentamientos, pero la tecnología y lo asombroso de lo que hacían nunca igualó lo de los, los habitantes originales. Entonces, ahora vamos a los efectos de la colonización. Entonces, la vívida expresión cultural y civilizatoria autóctona pasó a ser o escondida o fusionada, o llevada al sincretismo, como se dice. ¿Ok? Entonces, imagina que tú tienes tu casa, tienes tu apartamento, tienes tu departamento, como le llamen en donde vives. Y bueno, tú tienes tu estilo de vida, cómo cocinas, a qué hora te despiertas, a qué hora te acuestas, y qué cosas tienes en tu casa. Y bueno, llega alguien que, que invade, que tiene otros valores, se impone. Y bueno, tú ves cómo hace, o te adaptas, o te arriesgas a morir, o lo reprimes y lo dejas latente de alguna manera. Entonces, eso es importante porque hay algunas cosas que eran de esos orígenes, están como que en nuestra sangre, en nuestros antepasados, y nosotros sin querer las, o sin darnos cuenta de que son eso, las mantenemos. ¿Ok? Y a veces sabotean nuestro ideal de cómo deberíamos funcionar y hacer sociedad, pero igual también tiene sus lados positivos. Ajá, y lo que se reprimió, como les digo, no son solo creencias religiosas o espirituales, sino modo de vivir, valores, economía, organización social, conceptualidad de lo que es ser humano. Eso también lo voy a mencionar un poco después. Y esta represión y amalgama culturales se manifiestan aún a través de festividades y formas de vivir que encuentran difícil de encajar en civilización colonial y ahora globalizada, que es lo que acabo de mencionar hace poco. Y ahorita en un momento, un rato, vamos a identificarlos. ¿Bien? La traída de africanos también sometidos generó sincretismo entre las creencias y modo de vida reprimidas de ambas culturas. ¿Sí? Incluso que hoy en día es fácil que nosotros sin querer asociemos, por ejemplo, las prácticas de los aborígenes a prácticas de africanos. Por ejemplo, la gente que no se ha dedicado a investigar o a entender esta parte de la sociedad, de la espiritualidad, entonces como que mete dentro del mismo saco, como decimos en nuestro país, a veces la brujería y el vudú, con la práctica o el uso de plantas medicinales, o el chamanismo, o el término de la Pachamama, como que lo engloban todo en uno solo. Y sí, como les digo, ha llegado a haber sincretismo, pero originalmente no eran tan apegados, o no eran tan uno como a veces se entiende. Por ejemplo, en Venezuela, no sé quién es en Venezuela, pero entonces confunden la santería con el culto a María Leonza. Y pueden haber gente que comparte o que integra todos esos dos, pero a la vez tienen orígenes muy distintos entre sí. ¿Ok? O también nos enseñaron a menospreciar o ni siquiera enfocarnos en aprender acerca de nuestra sabiduría y el legado cultural ancestral de los aborígenes. Y como creer que la humanidad empezó con la llegada de los españoles. Esto genera hoy en día baja autoestima colectiva o menosprecio de algunos valores culturales intrínsecos. Y esta baja autoestima, así como a nivel personal, si tú tienes baja autoestima, te hace más proclive que otra persona te manipule o te controle. De igual manera, los pueblos latinoamericanos, si mantienen esta baja autoestima de su potencial, de su identidad, entonces es más fácil que potencias extranjeras, medios extranjeros, medios de comunicación, etcétera, entonces puedan jugar con, con la sociedad latinoamericana y no permitir que prosperen, que florezcan como somos capaces de hacerlo, ¿sí? Porque como voy a explicar un poco más adelante, también tenemos muchos elementos a favor. Ujú. Entonces, Abya Yala en contexto moderno, y por eso resalto Abya Yala porque es una forma de entender nuestra tierra, es de ese sentido de pertenencia y de ver a esa tierra como algo vivo, algo
que tiene identidad y nos da identidad. Entonces, el trabajo de la agricultura hoy en día se hace en mucha cercanía a la agricultura, en Latinoamérica en general, pero desde el sometimiento de la tierra. Así como la sociedad somete a la mujer, no escucha sus ciclos, su naturaleza, su intuición, su sabiduría, pues eso termina replicándose en cómo nos relacionamos con la tierra, cómo la labramos. Pensamiento ecológico desde el ahorro, ¿sí? Pero que igual depende de explotación y polución. Por ejemplo, ahorita los carros eléctricos, paneles solares, se venden como ecológicos, emiten menos carbono, pero igual para su producción, los elementos para su producción, muchos de ellos, por ejemplo, el coltán, que es también para los teléfonos, y algunos otros eh, materiales especiales, para sacarlos se requiere un daño a la naturaleza muy significativo. Eh, el litio también. Entonces, sometimiento a la mujer y su sabiduría dentro del sistema patriarcal occidental. Sí, puntos positivos, que dejó atrás sacrificios y prácticas hoy inaceptables. Este, bueno, creo que es parte de la voz del cristianismo, que Cristo es el Cordero de Dios y que por eso, a través de Cristo, el amor de Él, todos los sacrificios, derramamientos de sangre por alabar a Dios o por algún fin espiritual ya no tienen que hacerse. Ya, ya es un capítulo de la antigua alianza que quedó atrás. Eso ya para quien, eh, ya hablando en términos cristianos, pero bueno, es para comentar. Ok, el daño a la salud mental y física por crónico distanciamiento de la naturaleza. ¿Sí? Porque justamente, como les digo, quieren enseñar de ecología, pero desde el distanciamiento, desde consumir puros fármacos sintéticos, no abrazar el estilo de vida sano. Auge relativo al bienestar y desarrollo latinoamericanos como preámbulo a su protagonismo en futuras generaciones. Las profecías de los pueblos aborígenes sudamericanos hablan de ciclos como de 500 años, 520, no recuerdo ahorita exactamente, y que precisamente desde finales de lo que en el calendario nuestro son los años, el segundo milenio, el que acaba de cerrar, como a partir de 1992 por allí, empezaba una nueva etapa de 500 años de florecimiento, de auge, de desarrollo y de mucha prosperidad para Sudamérica después de estos 500 años anteriores, pues de relativa opresión. ¿Ok? Entonces, eh, ¿qué más? Aún distanciada de su esencia cultural o aprecio de la misma. Como les digo, si nosotros nos dedicásemos a estudiar o aprender de la sabiduría de nuestros antepasados aborígenes, eh, de una forma quizás digerible, porque parte de esa es como muy compleja, muy distinta a lo que por comúnmente entendemos, pero estaríamos mucho más en paz con nosotros mismos y nuestra forma de hacer cultura. ¿Ok? Y como les digo, tenemos a favor el hecho, esto que casi no hay en ningún otro continente, es que tenemos un idioma similar compartido o un grupo de tres idiomas muy parecidos entre sí que compartimos. Estos son el portugués, el español y el francés. Y eso ayuda mucho. Sí, riqueza natural, mucha abundancia de recursos, civilización joven y aprecio por ruralidad, ¿ok? De no quizá vivir todos en la ciudad, aunque quizá muchos aquí eso es lo que nos guste, pero también una buena proporción de la sociedad acá que prefiere estar cerca del campo, de la naturaleza, y fuera del ajetreo de la ciudad, y ahorita son tiempos en los que eso es muy valioso, ¿ok? Denme unos segundos, tengo que atender algo, unos 5 segundos, por favor, o 15. Muchas gracias, disculpen, empezó a llover muy fuerte y con viento y tuve que cerrar las ventanas. Pero bueno, ya continuamos. También nosotros tenemos que aportar al mundo moderno algunas cosas
para ir acentuando lo positivo precisamente. Número uno es conciencia ecológica, pero con raíz espiritual. Es decir, no solo porque hay que cuidar la naturaleza, hay que ser buenos, porque se va a acabar el petróleo, por el dióxido de carbono, sino simplemente la raíz espiritual de que si nosotros nos armonizamos con la naturaleza, también vamos a estar armonizados dentro y con los demás. Eh, y también escuchar que la naturaleza tiene sus ciclos, tiene sus patrones, tiene su sabiduría, escuchar eso. ¿Ok? También hay un problema de que el calendario y nuestra visión del tiempo es muy solar o quizás solamente nos enfocamos en la vuelta al sol, en, en la productividad, pero hay, incluso eso no es solamente de los aborígenes americanos, sino de muchas partes del mundo, calendarios o cuentas de tiempo que pues te ayudan a ver cuando tú lo empiezas a usar, tú te das cuenta de que hay muchos patrones en la naturaleza, que si uno aprende a detectar esos patrones es como que la vida se te hace mucho más fácil, porque no solo ir detrás del dinero o ir detrás de las cosas, sino que algunas cosas se dan a su debido tiempo. Equilibrio del rol femenino desde lo femenino es parte de nuestra esencia más matriarcal que hay que seguir abrazando mejor. Tendencia a procurar armonía colectiva y aceptación de todos por quienes son. Ahorita hay una tendencia que antes no había de como buscar agradar con todo el mundo, ¿sí? Como una tendencia de, de complacer o de no refutar directamente a nadie, evitar la confrontación. Y claro que esto tiene algunos extremos que son negativos, pero nosotros, nuestros orígenes precolombinos, digamos, que es parte de nuestra esencia todavía, siempre ha tenido más fuerte esa tendencia. Aún en momentos en que no lo ha sido tanto, pero igual ha tenido, porque nosotros, nuestra conciencia es más tribal, entonces como que los que estemos aquí presentes, vamos a procurar la mayor armonía dentro de lo que es y sabe hacer cada quien para prosperar así. Que no va a ser un modelo central único de personas, sino según lo que el rol, el propósito que cada quien tiene, todo eso lo podemos unificar y vivir en armonía con eso. En la unión está la fuerza, como digo, esta conciencia colectiva, también jovialidad, felicidad, porque no somos una población, no somos de las más trabajadoras quizás, yo diría que más lo son los europeos y los asiáticos, pero nosotros no. Eh, y tener como ese equilibrio y sobre todo en cuanto a este último punto que agrego aquí, que es de descansar del progreso acelerado y enfocarse en armonizarnos colectivamente y con la naturaleza. Sí, porque justamente ahorita estamos en un tiempo que la tecnología vuela a pasos agigantados y apenas nos estamos adaptando, viendo las consecuencias de la salud de una u otra tecnología y ya sale otra, y ya sale otra, ya sale otra. Y entonces esta conciencia de ellos, que en parte está viva en nosotros, nos ayuda, oye, no todo tiene que ser ese ritmo, ¿sí? No todo es desarrollo tecnológico, digital, artificial, sino ir hacia adentro y si está dañando la naturaleza, con más razón, no es el ritmo que debemos mantener. Y esto es algo, voy a aprovechar de hacer como un pequeño llamado a conciencia. La inteligencia artificial, una de las cosas que hace es que genera un consumo de energía tremendo. O sea, la cantidad de agua para enfriar los procesadores y todo eso, la tecnología que permite que la inteligencia artificial funcione es un consumo tremendísimo, pero muy fuerte. Y, y bueno, si ya estábamos con problemas ecológicos desde antes, entonces ahora vivimos en una sociedad supuestamente ecológica que quiere puros carros eléctricos, pero tienes esa tecnología que de verdad consume muchísimos recursos. Ok, ventaja de este conocimiento, ¿vale? Valorar mejor tu contexto y aparentes falencias. Sí, eso quizás para otra clase, otro momento, pero porque lo que pasa es que las personas quizás todavía está como esa presión mediática o lo normal de moverse a las grandes ciudades, comprar el último iPhone.
Pero ahorita también hay una tendencia, y para los que estudiamos salud, digamos el impacto en la salud de muchas cosas normales hoy en día, que retirarse de la naturaleza o tener una casa en el campo o dedicar esos tiempos fuera de esto, también tienen un efecto regulador sumamente valioso. Quizá antes no, porque simplemente vivíamos en torno a la naturaleza y todo eso estaba siempre accesible. Pero ahora empezamos como a valorar lo que teníamos y pues que es importante mantener esa conexión. Entonces hay ciudades como, no sé, Hong Kong, como Macao, como eh, Londres, que son súper sí, desarrolladas, avanzadas, pero empiezan a tener algunos efectos adversos para nuestro bienestar, que poco a poco cada vez más gente se está dando cuenta. Ok, paz con tus raíces familiares, valorar la tierra en la que nacimos, ¿sí? Reducir riesgo de manipulación mediática política, esto es importante, ¿ok? Porque también tenemos formas de hacer sociedad, de hacer cultura, de hacer civilización que son más autóctonos a nosotros. Y nosotros empezamos a estudiar esas formas, nuestro antepasado originario de acá, o de donde usted venga. Y si usted tiene ascendencia o asiática, o de Oceanía, o de África, todo eso le ayuda a entender por qué es que usted quizá no se siente del todo a gusto en un otro sistema o contexto. ¿Ok? Esto también lo he explicado antes, fortalecerse ante las tentaciones de la civilización moderna y conocer toda una faceta entera de nosotros mismos, de nuestro potencial. Eh, no, esto no va aquí. Ok, entonces, ahorita es un momento para preguntas y respuestas. Eh, si alguien tiene alguna, pues si es por escrito, si quieren escribirlo, pueden escribirlo en el chat. O también para participar, eso, como Sumtum que levantó la mano. Vamos a ver si está eh, Paulina, porque si no, creo que, porque ella es quien suele eh, Sí, dar sí, los aquí permisos estoy, para que la gente Manuel. participe. Ok, bueno, hay dos personas o tres que levantaron la mano hasta ahora. Ajá, sí, Manuel, vamos a empezar con Suntum, seguimos con Shock y terminamos con Tomé, ¿vale? Ok. Suntum, te escuchamos. Sim, boa tarde. Te Boa tarde, escuchamos, Perate. Suntum. Muito boa tarde. É muito boa noite no nosso país. Já estamos quase 7h41, um quarto para as 20 horas. Eu agradeço o tema que o Manuel abordou, um Ujú, tema que está relacionado com os nossos, a nossa forma de ser das nossas comunidades. Eu ujú, pretendia falar da consciência ecológica com raízes espirituais, para a terra em que nascemos. São dois pontos que me tocou muito, porque isso tem a ver com a cultura de cada povo. Eu dou exemplo, por exemplo, no nosso país, em África, nós somos país de África Ocidental, a consciência ecológica está incutida na nossa cultura. Por ujú, exemplo, nas zonas nas florestas, perto das casas, há locais que nós consideramos sagrados. Lá, sabes, o contexto atual dos povos indígenas costumam fazer a cozinha através das lenhas e carvão. ujú, Mas as florestas que estão perto da casa, há locais que são conservados, existem lá plantas com 100 anos, 150 anos, 200 anos, que ninguém não pode tocar. Os velhos proibem a corte ilegal daquelas plantas, consideram aquelas plantas como legais e como uma divindade. Lá é que existe alguma coisa sagrada ligado à história daquele povo, nosso país. Mais ou menos isto é a contribuição que pretendo dar. Em relação à valorização da terra em que nós nascemos, isso eu penso que é um problema mundial. Cada qual onde nasceu, onde o seu bico foi enterrado, nunca esquece daquele local. Mesmo fosse bilionário, fosse cientista de outra parte do mundo, qualquer dia volta para aquele local. Eu dou exemplo, por exemplo, dos grandes homens que passaram em alguns países e voltaram, alguns que estão a trabalhar
nas Nações Unidas, como no nosso caso, nós tínhamos lá o Carlos Lopes, que é grande figura, temos muita consideração. Ele foi responsável das Nações Unidas para assuntos africanos. Mas em todos os anos, ele costuma visitar a Guiné-Bissau, mesmo que seja um país muito pobre, pobre mesmo. Visita a Guiné-Bissau, vai para até a tua terra natal todos os anos. Esse é um simples exemplo. Mesmo eu resido agora no capital, 60 quilômetros a minha terra natal, mas quase em todas as semanas ou em cada mês, eu tenho o dever de ir lá para visitar. E quando eu chego lá, sinto mais feliz do que qualquer outra parte do mundo, mesmo com aquela dificuldade que os povos enfrentam. Eu penso que isso nós como humanos nascemos com essa consciência de valorar a terra em que nós nascemos. Muito obrigado pela sua termino. Ok, bueno, gracias, Suntum. Yo, bueno, entendí lo que pude. Yo manejo algo de portugués y nuestros idiomas se parecen. Eh, pero bueno, sí, más o menos entendí que vienes de África Occidental, o no sé si que estás allí. Y bueno, precisamente parte de lo que comenté arriba, que ese sincretismo que ha habido entre las culturas o prácticas originarias de América y de los africanos que trajeron para acá. En parte eso fue posible porque había una buena afinidad en algunos principios, ¿no? De la espiritualidad y de algunas prácticas y valores que comparten estos grupos culturales o civilizatorios o espirituales, como lo quieras llamar, que al punto de que se han llegado como a mezclar entre sí. Ahorita vamos a ver justamente una especie de tabla comparativa más adelante de las principales razas, digamos, del ser humano. Y, y justamente hay por un lado como que la blanca amarilla, que son las europeas y la asiática china, eh, que son como un poco más afines entre sí, mientras que las americanas originarias y las africanas también son como de bastante compatibilidad entre sí y hay cierta sinergia entre ellas. Sí, bueno, sé que comentaste varias cosas más, pero sí, también el hecho de valorar la tierra, de dónde venimos, y más allá del nombre del país o incluso de la familia, sino la ancestralidad sí importa mucho. Muchas gracias. ¿Hay alguien más? Joe. Buenas tardes a todos. Yo decir que le gusta entretenerse con mitos, las culturas, las comidas, la música y los cuentos. Gracias. Ok. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias. Ahora creo que toca a Tome Martins. Bienvenido. Muito obrigado, boa noite e boa tarde, onde você encontra o professor. Aqui em Moçambique, na África Austral, a cultura e a vida social não se difere nada com latinos-americanos, porque o que nós enfrentamos olhando a cultura é valorizar, porque quando vou falar parece que vou acentuar aquilo que o colega que me sucedeu, Tomás, falou muito bem. Não se difere nada da África Ocidental, tanto na África Austral. Então, aqui, ao valorizar, não há nada. Parece que o historial da América Latina é o passado comum da África. Sim. É diferente do mundo europeu. Então, Sim. eu, ao fim, queria fazer, parece, uma pergunta
como é que a confirmação conceptual e identidade latino-americana se manifesta na prática ao resto do mundo. Uma Ok. vez que, para manter a base na África, nós devemos valorizar a história e fazer viver a história no presente e criar as condições para o futuro. Então, é daí onde nasce essa pergunta. Muito obrigado. Não sei, fiz O- perceber, professor. ok, ok. Aunque entendí gran parte de lo que dijiste y entiendo creo que la esencia de la pregunta, yo quisiera que me la escribieras, porque con lo que voy a comentar ahora en este próximo capítulo, yo creo que me va a ayudar a, a responderte, y si no es la respuesta completa, entonces, bueno, saber que debo completarla. ¿Ok? Voy a dar algunos principios de por lo menos lo que aplica para Latinoamérica, y de ahí ver si lo que en contraste por lo menos podría aplicar a tu cultura, a África. Entonces, si eso te puede servir para terminar de responder esa pregunta. Pero quisiera que me la escribiera para estar completamente seguro, porque a veces límites de entendimiento por idioma, porque incluso aunque yo entienda todo o casi todo lo que me digas, el hecho de forzarme a tener que entender como que hace que se pueda, que no retenga también todo lo que escuché. Entonces, ¿te parece, Tomé, que escribas por favor en el chat la pregunta, así sea en portugués? Y ahorita, Desculpa, professor. sí, Eu disse como a confirmação da conceptualidade e identidade latino-americana se manifesta na prática e ao resto do mundo. Estou de fazer essa pergunta porque temos em nada na produção acadêmica e teoria como a colonialidade do poder e transformação que contesta paradigmas globais. sí, Para não se esquecer, hoje nós estamos a aprender latino-americano. Para valorizar isto, pôr no presente e isto mesmo servir como ouro no futuro para novas gerações. Por isso nasce essa pergunta de confirmação, conceptualidade de identidade latino-americana se manifesta na prática hoje, ontem, ao resto do mundo, a nova geração sendo americanos latinos. Muito obrigado. ok. Ya voy a responder. Entonces aquí se me ocurren tres ideas para responder esa pregunta que haces, bastante interesante, como de cómo, o sea, cómo esa conceptualidad llevarla a la práctica. Sí, esa es la esencia de la pregunta, lo que consultaste, y cómo hacer ese contraste con el mundo globalizado de hoy, con la cultura que nos trae la globalización. Ahí, yo aquí anoté, y podrían haber más, pero es como lo que me llega en este momento, ¿ok? En primer lugar, un ejemplo es la organización social. A nivel colectivo, como les dije, organizaciones sociales que sean más autóctonas o más como autosuficientes o autoorganizadas, quizás idealmente con la guía de alguna especie de chamán o figura moderna que lo reemplace, que lo emule, eh, y en una dinámica que, que valore la identidad, los talentos de cada quien, más allá incluso que el dinero. Claro, que el dinero, la adaptación al sistema económico se mantenga, pero que haya, aunque sea un segundo contorno. ¿Sí? Eso se ha aplicado antes aquí en Latinoamérica, cuando todavía la colonización no era tan completa,
como también en la Unión Soviética, Rusia, y es como no solo, y aunque de diferentes maneras, entonces no es solo como en lo económico, sino como desde la armonía que nosotros nos propiciamos, ya nosotros nos sustentamos y ayudamos a nuestra prosperidad sin tener que depender de ese sistema de dinero como normalmente lo entendemos. Y quien estudia esto a profundidad puede entender cómo aplicar esos mecanismos. Hay, hay un autor, pero ahorita no se me va el nombre, que habla de eso. Creo que es Derrick Prose. Derrick Prose. Entonces, ese es uno. En segundo lugar, por ejemplo, los cultivos. Perdón, y para terminar, en primer lugar, lo que acabamos de mencionar, eso se vería en contraste porque justamente hoy en día estamos acostumbrados a que las soluciones, a que la defensa, a que los suministros estén dependientes o de una sociedad globalizada, un mercado globalizado y o de un gobierno central. Sí, pero si ahí empieza a haber una organización más tribal, más centrada en la familia, en la, en la comuna o en lo local, empieza a saber defenderse y sustentarse, identificarse a sí misma y desarrollar cultura sin depender de algo centralizado, entonces eso puede ser un avance, una forma de aplicar eso. ¿Ok? Y otros detalles que ya te mencioné. O número dos, los cultivos, la forma de cultivar y ponerse a producir la naturaleza. Hoy en día, justamente, una dependencia de la globalización es depender de agroquímicos, de agroinsumos, de venenos, de fertilizantes, pero hay ya tecnologías o paradigmas de la agricultura, como creo que se llama la biodinámica o los permacultivos. Sí, ok, los cultivos cultivos no extensivos, sino intensivos, o donde todo lo que tú cultivas en una zona, o sea, nosotros estamos acostumbrados a ver hectáreas así, quizás cuadradas de un mismo cultivo, que si es lechuga, de fresa, de tomate, pero los permacultivos hablan que justamente yo coloco aquí un cultivo, por ejemplo, de maíz, y al lado coloco otro cultivo que lo que emite o los olores de esas plantas ayuda naturalmente a evitar los venenos o sea, las plagas de esta otra planta que también estoy produciendo aquí al lado. Entonces, como crear un mini ecosistema en donde cada cultivo que tú haces tiene un propósito y a la vez entonces una producción más equilibrada. No es que solamente tienes que generar lechuga aquí, varias hectáreas y otra brócoli, sino que tú de una manera más equilibrada vas generando todo, ¿ves? Esa armonía entre las cosas, en este caso entre los cultivos, y entonces a la vez empiezas a dejar de depender de agroinsumos. Y lo otro es cercanía con la naturaleza. Simplemente cercanía a la naturaleza, no solo por tener una casa en el campo, sino de verdad darle la prioridad porque justamente a veces al alejarnos de la ciudad vemos que dependemos aún más de conectar con el otro, de hablar con el otro en persona, de hacer amistades, porque en la ciudad a veces la gente se conforma que, bueno, la gente del trabajo, voy al mercado, voy al supermercado, pago todo, pero en los pueblos o cuando vamos a lo rural, entonces esto ya deja de tener tanto peso. Entonces tu rol en la sociedad, cómo tú contribuyes, cómo tú te aportas, empieza a tener más relevancia. Aparte de la cercanía con la naturaleza, que también por temas de salud es cada vez más importante porque la civilización están talando todo eso, contaminándose con mucha radiación electromagnética y muchas otras cosas negativas que apenas estamos empezando a ver las consecuencias. Bueno, eso espero que haya servido bastante, Tomé. Sí, pero bueno, ya ahorita para poder terminar. Entonces hay como algunos principios que ayudan a identificar esta conceptualidad de identidad de cada raza, como ya creo que vieron el spoiler, hay un cuadro que ya habla de las 4 principales razas de la humanidad, pero ahorita nos vamos a enfocar en uno, ¿ok? En primer lugar, principio moral, ecología, esta armonía entre persona, naturaleza, colectivo.
Segundo, semilla de ciencia conceptual, la pacha. Esto es crucial, esto es muy importante y recuerden, para que, o que no lo saben, entérense que el concepto de la pacha que se refiere a prácticamente en términos modernos entrelazado cuántico. O sea que todo está conectado y todo está vivo, las distintas dimensiones entre sí, y en cada dimensión también todo está conectado, incluyendo en el plano físico, eh, todo forma parte de un sistema. Y este entrelazamiento es muy importante porque justamente te despierta sí o sí la conciencia colectiva y de cuidar todo como un espejo de ti mismo. El tiempo también es importante porque el tiempo define el funcionamiento de la mente. Entonces el tiempo para nuestro origen eh, americano es lo sincrónico y cómo todo funciona, no todo en ciclos o patrones, sino en esa interconectividad constante. ¿Sí? Precisamente, por ejemplo, Tomé, si nosotros aplicamos los cultivos extensivos como una forma, que es la forma de cultivo de agricultura común en la moderna globalización. Entonces pensamos 90 días para sacar zanahorias, por ejemplo. Eh, y que en esos días, bueno, hay que contar los días para los venenos, para los fertilizantes, para, para todas estas formas de intervención artificiales o que están de moda por lo que indica la globalización. Pero entonces si nosotros empezamos a ver, bueno, también podemos sincronizar este cultivo con el del otro, que toma esto de otros días, eh, y hacer como ese balance, ese baile entre toda esa interconexión entre todos esos cultivos. Y, y bueno, la sincronía también habla de que todo lo que sucede tiene un propósito, una esencia, ¿ok? Todo está conectado, por más que tú quieras hacerte el loco de que no. La polaridad femenina de neutral. Esto es importante porque más allá de que la cultura, la sociedad latinoamericana sea muy exitosa o no, el que seamos culturas con una esencia más matriarcal hace que seamos más de tipo receptivas. O sea, las asiáticas y las europeas son más patriarcales y tienen esa tendencia que también erradicarlo sería como ir en contra de su naturaleza de hacer daño, pero tienen esa tendencia expansiva de conquista, mientras que las latinoamericanas y africanas las tienen de forma receptiva. Eso no significa que no deban hacerse respetar, pero pues tenemos esa capacidad mayor de recibir y adaptarnos al otro. Una geográfica, Bolivia, Ayayala, Oceamérica, y bueno, también en teoría sobre Oceanía y MUS, y Oceanía pues también de una población parecida a los originarios americanos y supuesto continente Mu, porque, no sé, quizás todo sea desconocimiento para muchos, pero no solo que en los pueblos americanos también se comparte la historia del diluvio, sino que ellos le dicen prácticamente que la cordillera de los Andes es algo que sucedió por un supercataclismo natural que hizo que esas montañas se elevaran así como están hoy en día y que quizás eso fue el hundimiento de lo que en algunas teorías, pues, que dicen un tal continente llamado Mu, que existió en parte de lo que hoy en día es el Océano Pacífico, y que incluso eso explica, al menos parte de las creencias tradicionales de pueblos, por ejemplo, de Chile, de Perú, de Bolivia, que a pesar de que vivir en la costa puede tener muchas ventajas, pero muchos pueblos se han dedicado a vivir en la puna, o sea, en el altiplano, porque quedó esa memoria colectiva muy fuerte del cataclismo que inundó gran parte de las costas y destruyó todo lo que había allá abajo, entonces ellos entendieron que un sitio seguro para vivir era el altiplano. El elemento de la tierra, esoterismo, espiritualidad, plantas sagradas, eso es clásico, el consumo de coca, peyote y muchas de esas otras cosas para sus prácticas espirituales, entrar en trance y para los chamanes, muy importante. El instinto, que es la sabiduría biológica evolutiva, el estudio de la sincronicidad, como les digo, y los patrones del tiempo natural, y cómo el espíritu o el Dios o lo elevado se manifiesta a través de eso, a través de ese orden armónico.
figura social clave es la tribu o comuna, o también el chamán o mohan, el mohan, o sea, depende de la región. Y el ideal para el ser humano es ser un servicio, ser una persona en servicio planetario y cósmico, o sea, cumpliendo tu rol para tu sociedad, para el planeta, en armonía con todos ellos, ¿ok? Y las 4 razas, es decir, esto que tenemos aquí lo extendemos acá, o sea, vamos a dividirlo para ser sencillos en 4 grandes, basados en los colores, y sí tienen cierto patrón, ¿ok? Entonces, si nosotros aquí a simple vista, nosotros, por ejemplo, nos enfocamos en la raza blanca, vamos a ver que en realidad esto es mucha parte de lo que está de moda hoy en día. Porque precisamente la civilización en la que vivimos es una que ha sido creada o que gran parte de su esencia, eh, pues viene de la raza blanca, los europeos. O sea, incluso aunque hoy en día la principal potencia, al menos supuestamente, porque ya lo está haciendo Asia, China, pero al menos todavía los remanentes de la sociedad liderada por Estados Unidos, pero igual Estados Unidos está lleno de blancos. Sí, es una sociedad que simplemente heredó lo que le dejó los europeos. Sí, lo sacaron y se volvieron una tal nación independiente, pero igual tienen esa esencia. Porque no solo los conquistadores ingleses, sino después, cuando ya se hicieron independientes los estadounidenses, hasta principios del siglo XX, se dedicaron a perseguir y a cazar aborígenes americanos y, bueno, ya hoy en día creo que son menos del 2% de la población estadounidense. Los pueblos nativos americanos en Estados Unidos y los en Canadá también han sido muy ignorados. Entonces, bueno, aquí ya pueden ver cada uno sus tendencias, sus principios morales, y eso sirve como una forma comparativa. Yo, honestamente, no soy del todo gran experto en cuanto a las civilizaciones africanas y negras. Es lo que he podido aprender justamente en comparación, en contraste, y si algunas cosas que he estudiado, si algunas personas no están de acuerdo con alguno de estos principios, bueno, los entiendo. Este, pero bueno, también yo me he documentado algunas cosas para colocar todo esto que estoy colocando aquí. Pero igual, en buena manera es un buen contraste, y esa forma de hacer contraste, como dice el señor Tomé, para entendernos mejor a nosotros mismos y en dónde estamos. Entonces vean que nosotros estamos hoy en día en una civilización que reina mucho de esto, ¿ok? Sagradas escrituras, mantras o cantos devocionales, rezos, todo lo que es oración, este, libertad individual, sí, el sistema patriarcal, aunque ya abriéndose un poco más al rol femenino, pero que precisamente, aún en los tiempos de antes en que se oprimía tanto a la mujer, si uno conoce cómo son al menos todavía los japoneses y chinos con respecto al rol de la mujer, de verdad que estamos más que dóciles con respetar e integrar la, la energía femenina. Que un tiempo muy lineal, un pensamiento muy lógico, racional, ¿sí? Justamente un estilo espiritual muy enfocado en el verbo, la palabra de Dios, o sea, el aliento, el aire, y la sublimación como un intento de elevarse espiritualmente. Pero cada quien tiene su, su tendencia, pues, ¿ok? Entonces, bueno, no sé qué otros comentarios tengan. Esta ha sido una clase muy interesante, también espero que diferente. Y bueno, ¿hay algún comentario, pregunta?